Bueno, buenos días. Agradezco a los organizadores la posibilidad de que le hayan abierto las puertas de su establecimiento para que podamos ver. Bueno, mi tema es un poco más distinto a los de los anteriores. Yo no voy a hablar tanto en términos productivos, sino que lo que voy a intentar es hablar fundamentalmente de lo que es mercados o cómo estamos en los nuevos escenarios. De hecho, esta charla que voy a dar yo siempre la doy con un compañero del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, que es el ingeniero Pifaretti, que hoy no pudo venir, pero me va a tocar hablar un poquitito de los cuadros de él, que son muy lindos, pero difíciles de comprender. Bien, para ir adelantándonos y no perder tiempo y no hacerles perder tiempo para que puedan aprovechar la tarde aquí, vamos a arrancar. Bueno, vamos a hablar de Argentina en primer momento. ¿Y qué pasó con la Argentina? Bueno, en la Argentina lo que estamos viendo es que el stock viene creciendo lentamente, como es todo crecimiento en la ganadería. Probablemente lo que haya que quitarse es un poco de ansiedad, digamos, respecto de que querramos ver resultados tan prontamente. Pero recordemos que en la ganadería los resultados de inversiones que uno realiza en un determinado momento recién pueden empezar a verse los primeros indicios a partir de los 3 años siguientes. De todas maneras, el stock viene creciendo, ya estamos aproximadamente en 53, 54 millones para el año 2017, faltarían ajustarlo, digamos, y nos vamos a arrimar a 55, 57 millones para el año 2018, digamos, ¿no? O sea, la tendencia, ustedes ven la curva allí, en flechita verde, es positiva. Yo marqué allí con un cuadro negro y con un cuadro rojo. El cuadro negro marca la base productiva, es lo que corresponde a vacas, y vean ustedes de que estamos creciendo fuertemente a razón de casi, las proyecciones son para el 2017 al 2018 de 1 millón de vacas más por año, con lo cual estamos aumentando la base productiva, lo que llamamos fábrica de terneros. ¿Dónde veo el inconveniente? En lo que está en verde claro, que es otros, donde lo que me faltó aquí mostrar de lo de otros es que lo que estamos teniendo deficiencias es en la cantidad de novillos entre pesados y pesados, y que hay muchísimo en el stock, muchísimos animales livianos que en definitiva van a repercutir en el cuadro que sigue después, que es el de la faena. Esto no es una cuestión para atender, pero bueno, ocurrió porque la ganadería perdió un poco. El ganadero estuvo muchos años de desánimo, muchos años de tristeza, y se incluyó en un negocio corto, un negocio rápido, de entrar y salir rápidamente, y un consumo de animales un poco más livianos. Cuando miramos, este es un cuadro que lo preparó Adrián Pifaretti, de Plancrea, y allí vemos que las expectativas ganaderas, si ustedes lo miran con detenimiento, el 80% de los productores, es una encuesta de CREA, ¿no? Creen que va a aumentar su stock. En mantener el stock va a ser un 10%, un 15%, perdón, y un 8% va a disminuir. Si nosotros analizamos por qué va a aumentar el stock, porque el negocio va a mejorar, está pensando un 88%, un 2% piensa que va a ser algo financiero, por el clima el 3%, y porque mejoraría la posición de impuestos un 7%. En el cambio, los que piensan, ese 8% que piensan de productores que piensan que va a disminuir por una cuestión financiera, 39%, negocio 39% y 22%. Pero lo más importante es que el 80% de los productores están pensando de que van a aumentar su stock, o están pensando en aumentar su stock y su carga ganadera sobre los campos. Esto no es menor, esto marca o muestra el humor de los productores respecto a lo que es las decisiones de inversión en sus establecimientos. Esto apoyado porque el valor de Hacienda en dólares está alto en términos históricos, subió ahora un 7.1% interanual. Este cuadro es de Cicra, si ustedes ven en abril de 2017 estamos en 1.74 dólares, en diciembre de 2015 estábamos casi en 2 dólares, y bueno, estamos con valores en dólares muy altos, o sea, tenemos un dólar muy apreciado frente al peso.
considerando que en el año 2009 teníamos un valor por dólar de 0,61 centavos de dólar y que los que peinamos canas recordamos que cuando estábamos cuando llegábamos a 90 centavos de dólar estábamos tirando cohetes de la alegría, que yo creo que estamos más altos. Pero bueno, no tanto hay que fijarse también, en algún momento la economía argentina se tiene que desenganchar del precio en dólares y esto puede llevar a que esta curva pueda llegar a bajar, no a los valores de 32 a 50 centavos de dólar, porque eso sí sería catastrófico, pero debería bajar en dólares, o sea, la situación con el peso tendría que cambiar un poquitito. Esto es un cuadro del Ministerio de Agroindustria. El precio en pesos corrientes en Liniers, aquí está el 2017, que viene superando los precios que con respecto a los del año 2016, que es la línea azul. Si ustedes miran, el último valor es mayo, con un promedio del índice de precios corrientes en Liniers de 29 pesos con 21 centavos para la categoría novillo. Es probable que en junio haya aumentado este valor y muy probablemente en julio también del mismo valor, o sea, donde después ya comienza a decaer, ya entrando en la primavera y saliendo hacia el verano porque aumenta la mayor oferta, pero fundamentalmente por motivos de la mayor oferta de hacienda gorda, ¿no? En el ternero de invernada también venimos viendo este año, hasta mayo, que son los datos que tiene el Ministerio de Agroindustria, valores superiores a los del año 2016. Esto marca también... la ecuación probablemente de precio de invernada y precio de venta no cierre del todo, pero sí marca la posibilidad de que el productor esté mirando y eficientizando su producción y teniendo un valor mejor para pagarle al criador para que éste pueda mejorar su producción. Pero estamos en un promedio en mayo de 37,17. Bueno, los últimos remates televisados que ustedes podrán haber visto o los remates físicos, los valores estaban en a fines de junio, bastante por arriba de eso, para hacienda, por supuesto, de muy buena calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos pensando de que la ganadería se transformó en un muy buen negocio y, de hecho, si tenemos la posibilidad de pagar un peso más para mantener la carga en nuestro feedlot o nuestro establecimiento mixto, lo vamos a hacer. Aquí está lo que yo les decía de la faena. Para el 2017 vamos a superar los 12 millones de cabezas y en el año 2018 vamos a estar en 13 millones de cabezas. Es allí donde vamos a ver los primeros resultados fundamentalmente del comienzo de este proceso de este renacimiento de la ganadería o resiliencia, como se usa ahora, de la ganadería a partir de hace un año y medio, dos, donde los ganaderos intuyeron de que iba a haber un cambio político, de que iba a haber un cambio de políticas y de que la cuestión iba a mejorar. Entonces comenzamos nuevamente a invertir o poner nuestras fichas en la ganadería. El porcentaje de vacas no viene variando mucho, es el porcentaje de vacas de rechazo que se van destinando a faena. El porcentaje de terneros se viene manteniendo bien. Y volvemos sobre el cuadrito verde donde están englobados novillos, vaquillonas y vaquillas y vaquillonas y novillitos, ¿no? Fundamentalmente estamos en 6,8, la proyección para el año 2017, perdón, es de 6,6 millones de cabezas, pero si miramos el que sigue, creo que es, no. Ahora yo les voy a mostrar uno, recuerden esto, tenemos un componente de la faena que es de novillos, novillitos y vaquillonas. Recuérdenlo para la próxima, el slide que va a venir. Bueno, ¿qué pasa con la faena de hembras en Argentina? La faena de hembras en Argentina se mantiene todavía por debajo de los límites de ese 43% en el cual entraríamos en una fase de estabilización. Las dos líneas negras marcan una fase de estabilización del rodeo. Todavía estamos repoblando los campos y la ventaja que tenemos es que luego de la fuerte liquidación que tuvimos en el año 2009 se fueron muchas vacas a faena. Y luego con la recuperación, con ese ciclo de retención que tuvo su pico máximo allí en 2012, cuando tuvimos menos del 37% de faena de hembras, y bueno, un 39,8% en el año 2015, entre el 2015 y el 2016.
repoblamos los rodeos de hembras de nuestros rodeos, y lo importante de esto es que tenemos un rodeo joven, no tenemos un rodeo viejo. Y los recambios de animales más viejos vienen rápidamente con la reposición de vaquillones. Y hoy estamos en un límite de 42%, 42.2% de faena de hembras, lo cual es por debajo del límite de estabilización. Probablemente llegue un punto en el cual nos vamos a estabilizar en la cantidad de hembras porque no va a haber más receptividad de campos de cría para hembra. Esto es lo que va a ocurrir. Ahora viene que yo les quería decir, que cuando hablamos de faena y de esa categoría verde donde estaban novillos, novillitos y vaquillonas, nos encontramos con este punto, que el promedio de peso de faena para el año 2017 estamos en 225 kilos res, cuando por ejemplo Australia está en 390 a 400 kilos res de promedio de faena. Estados Unidos está en 420 kilos res, Uruguay está en 280, 290, 300 kilos res. Nosotros tenemos un promedio de faena de kilos muy bajo. Yo aquí hago una crítica, pero no tanta, silenciosa. ¿Por qué? Porque yo entiendo a los productores de que tienen que entrar en un negocio que les ha obligado a mandar a faena animales más livianos por la incertidumbre, por una cuestión financiera, entrar y salir rápido del negocio, realizarlo rápido y volver a formar el circuito. Esto nos ha llevado a que tengamos pesos de 225 kilos res de faena. Yo creo que si lográramos, y estamos en 2.700.000 toneladas de producción de carne bovina, equivalente a res carcasa, de todo el rodeo, esto no está bueno porque hace 9 años que estamos estacionados allí. Entonces, por ahí ustedes dicen, cayó el consumo de carne per cápita. No cayó el consumo de carne per cápita. En realidad lo que hay es que la oferta de carne se mantiene sostenida, la cápita, los ciudadanos que consumen carne, vienen aumentando demográficamente argentinos a 400.000 por año, y si el dividendo se mantiene estable y el divisor baja, y el divisor crece, el cociente seguramente va a bajar. Por eso es que tenemos lecturas de 57 kilos, aunque sorprendentemente en junio vamos a tener lecturas de mayor cantidad de carne consumida por habitante y por año. Pero lo que yo digo es que deberíamos tender de alguna forma a lograr agregarle 40 kilos res más a ese animal, o sea, 60, 70 kilos. No faenar un animal con 320, 330, 340 kilos, sino aproximarnos a 400 kilos. De hecho, el consumidor está acostumbrado, por el carnicero, a consumir animales livianos. Yo creo que es cuestión de trabajar fuertemente sobre ese segmento y demostrarle de que la carne de un novillito de 400 kilos es tan tierna como la carne de un ternero de 320, 330, o un novillito, ¿eh? Porque antes era ternero, 320 a 330 kilos es lo mismo. Y un peseto con diferencia de 300 gramos, se aseguro que el ama de casa no se va a dar cuenta. Ahora, ¿la diferencia dónde está? En la industria. La industria frigorífica de consumo hoy por hoy no tiene la capacidad instalada de frío para poder realizar un proceso industrial que es la llave de la tiernización de la carne o de la transformación del músculo en carne. No tiene la capacidad, toda la industria no. Hay, por supuesto, parte de la industria que sí tiene esa capacidad, pero la mayoría no lo tiene. Entonces es muy común faenar los animales a la mañana y retirarlos 11 o 12 de la noche con 13, 14 horas de frío y una temperatura interna de 18 grados centígrados en contra de cualquier principio sanitario. Ahora, si nosotros pudiéramos tener la carne 24 horas, descender la temperatura lentamente, no darle golpes de frío y lograr de que esa transformación de músculo en carne, que en definitiva es la acción de una serie de enzimas proteolíticas que aseguran la terneza, porque la diferencia que existe entre un animal liviano es el contenido de agua y la bajo contenido de fibras conjuntivas, que sí lo tienen los animales más pesados. Si no provocamos una proteólisis de esa proteína conjuntiva, vamos a tener un poquitito más duro la carne o más firme. El sabor es diferente, es mucho mejor. Pero la única forma de consumir carne tierna, si no tenemos las condiciones dadas en la industria para transformar este músculo en carne, es vender o es faenar, yo siempre digo bebés, porque en realidad son tiernos o nonatos, porque son tiernos porque tienen un contenido de agua. ¿Y qué perdemos? Lo estamos perdiendo porque los filots están
En Argentina están prohibida la utilización de hormonas y promotores de crecimiento, ¿cierto? No deberíamos utilizarlo porque nos vamos a perder una cantidad de mercados importantes. Pero tenemos unas hormonas que son las naturales y que al faenar el animal con 320 kilos justamente estamos perdiendo el momento o la brecha en la cual ese productor alcanza su máxima expresión productiva. Ese animal alcanza su máxima expresión por la mayor presencia de estas hormonas naturales que la estamos despreciando y desaprovechando, no la estamos utilizando. Por eso yo creo que debemos llevar al animal a un peso mayor. De hecho, esto no es fácil porque entonces los terneros de invernada, en vez de venderlo con 180 o 200 kilos, tenemos que venderlo con 240 kilos para ingresarlos al feedlot, porque si no alargamos la recría, el animal se engrasa muy rápidamente y cuando llega a 380, 400 kilos, tenemos una bola de grasa, que es lo que ocurre hoy en Argentina. De tantos años de necesitar precocidad, rapidez, entrar en el negocio, ¿qué pasó? Los genetistas tomaron nota y dijeron necesitamos un animal precoz, necesitamos un animal que engorde rápido, con pocos dientes, y fueron viendo cómo hacerlo. ¿Qué hicimos? Descendimos el frame, bajamos el frame del animal, el tamaño. Entonces hoy por hoy, ¿qué pasa? El mismo novillo, lo voy a hacer en razas británicas definidas, el mismo novillo Aberdeen Angus de Australia, Argentina y Estados Unidos, el de Argentina a 440 kilos está pasado de gordura. El mismo novillo en Australia faenado con 600 kilos no tiene exceso de gordura. Y en Estados Unidos faenado con 620 kilos no tiene exceso de gordura. ¿Cuál es la diferencia? El frame. El animal tiene mayor estructura corporal para soportar mayor estructura muscular y aprovechar mejor lo que se logra. De hecho, los australianos meten a los feedlots la hacienda que van a faenar con 620 kilos con 400 kilos. O sea, tienen una recría muy larga que puede ser pastoril o puede ser ya incluso, hay pruebas para hacer esa recría a corral. Lo más importante es que debemos apuntar a faenar un animal más pesado para elevar eso que está en la flecha verde, para llegar por lo menos a 265 o 270 kilos res. No estoy pidiendo los valores australianos o los valores norteamericanos. Bueno, ¿qué pasa en el consumo interno? Vamos a ir viendo rapidito, no tengo mucho tiempo, pero para el año 2017 estamos pronosticando un consumo interno de 57.2 kilos por habitante. El año pasado cerró en 59.1%, esto es estimación propia de CICRA, y el 2016 y el 17 todavía son provisorios, pues no tenemos resultados. Yo quiero recordarles que esto es consumo aparente por habitante. De hecho, lo ideal sería hacer un análisis diferente, hacer un análisis segmentado por estrato social, porque seguramente dentro de los argentinos tenemos un estrato social que tiene una capacidad de consumo y consume más arriba de los 57 kilos y hay otro estrato social de menor poder adquisitivo que consume menos de los 57 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a decir, este loco está diciendo lo mismo. No, porque resulta que el estrato social inferior que consume menos carne, si nosotros logramos poner el país en marcha, comenzar con el ritmo de crecimiento, el estrato social de menor poder adquisitivo va a pasar lo que pasa en todo el mundo. Ese ciudadano va a tener un mayor poder adquisitivo. Y está comprobado, y esto es ley, anótelo, lo dijo Jorge Torelli hoy, 6 de julio, cuando el ciudadano tiene un mejor ingreso familiar, lo primero que hace no es comprarse el televisor de 32 pulgadas o 40 pulgadas, lo primero que hace es aumentar la calidad de su alimentación. Y en la punta de esa pirámide está la carne bovina. Por eso yo creo que por eso tenemos que hacer un análisis segmentado de lo que es el consumo. Ahora, el negocio se mueve, por supuesto, al ritmo del consumo interno. Allí tienen ustedes datos del 2014 en el cuadro rojo, 2015 y 2016, en el cual el 92% llegó al 92.7% del 2015 de la producción total de carne en la Argentina era destinada al consumo interno. En el 2016 bajó al 9.1, el 91.4, perdón. Con lo cual quiere decir que la exportación se sigue llevando la mayor cantidad. Si lo miramos en los 4 primeros meses, o sea, utilizando una segmentación del año, el 2017 es prácticamente muy parecido al promedio del 2016. Todavía el consumo interno sigue mandando y va a seguir mandando en
el consumo, perdón, en la absorción de la producción de carne de Argentina. Esto no es una debilidad, es una fortaleza. Nuestro consumo interno es una fortaleza. ¿Por qué? Porque justamente nos permite a nosotros tener una posición preferencial de ciertos cortes que no son mejor pagados en el mundo, pero que sí son requeridos en el mercado interno. Como le voy a dar un ejemplo sonso y rápido para que lo entiendan. El asado argentino se vende a planchada de frigorífico $4, más o menos, $4, $5, con hueso. Si lo vamos a la góndola, nos encontramos con valores mayores, o sea, $6, $7. Ese asado en Australia o en Estados Unidos, que no tienen el hábito de consumo de costillas, fundamentalmente, ¿qué tienen que hacerlo? Lo deshuesan, le sacan el hueso y lo transforman en carne de industria. Pero perdieron el 50% del quilaje al sacar las costillas. Al mandarlo a industria, ¿qué hacen? Lo mandan a hamburguesa o a lo que comúnmente llamamos trimming, carne de manufactura. El trimming como valor tiene, vamos a suponer, $3.500, $3.600, valores actuales, $3.600 o $3,6 el kilo en precio FOB. Como perdimos el 50%, ellos lo realizan a $1.8 por kilo contra los $4 a salida de planchada de frigorífico nuestros. O sea que estamos en el doble y si vamos a pensarlo en la venta en la góndola, en el triple. ¿Por qué digo que es tan importante este ejemplo? Porque el asado representa el 15% de la media res en integración de valor. Un solo artículo representa el 15%. Es importantísima, y esto es un ejemplo de los cortes que son preferidos en la Argentina. Es muy importante para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí estaba lo que yo decía del 2017, me faltó apretar la flechita. Vamos a ir para adelante. ¿Qué pasa con respecto a lo que es consumo y exportación? Siguiendo lo anterior, en el 2017 proyectado, tenemos dos proyecciones, una número 1 y una número 2. La número 2 es demasiado optimista, no vamos a llegar a exportar 395.000 toneladas de equivalente res carcasa. Sí, es muy acertada, yo creo, la de 285.000 toneladas en equivalente res carcasa destinadas a la exportación y 2.500.000 toneladas que van a ir a parar al consumo interno. Ahora, en el año 2018 van a empezar a aparecer los primeros brotes verdes, como le decimos ahora, de la ganadería, y vamos a tener 250 a 300.000 toneladas más de oferta de carne vacuna. Vamos a pasar ese maldito número de 2.700.000 y si Dios quiere, y yo tengo mucho optimismo que así va a ocurrir, vamos a llegar a los 3 millones de toneladas producidas de carne argentina, con lo cual vamos a tener un mayor abastecimiento en el consumo interno, vamos a superar las 2.500.000 toneladas, pero también vamos a tener en una proyección más realista 350.000 toneladas equivalente res carcasa, un crecimiento del 20%. Recuerden que en la ganadería los crecimientos son lentos, tanto sea en producción como también en colocación en los mercados, todo es más difícil. Los de 467.000 toneladas, ¿por qué lo pusimos ahí? Lo pusimos ahí porque si cambiara un poquitito la ecuación del dólar, como ahora está pasando, probablemente la exportación comenzaría a competir con algunos cortes que hoy están destinados al consumo interno. Por ejemplo, no están todos los diarios, ustedes lo leen continuamente, que Argentina no cumple la cuota Hilton. La cuota Hilton es un contingente arancelario que paga un 20% de aranceles al ingreso a la Unión Europea y está compuesto por 7 cortes. Pero resulta que los últimos años que solamente estamos en descenso, este último año cumplimos un 70-72%, van a sobrar 6.500 toneladas que no las pudimos utilizar, primero porque no tenemos producto, no tenemos novillos. Ahora, ¿cómo podemos hacer en Argentina para cumplir con esa cuota Hilton y aprovechar esa ventaja arancelaria que nos da la Unión Europea? Muy fácil, podríamos utilizar los cortes del cuarto trasero que hoy, que son parte del contingente Hilton, pero hoy no se envían al contingente Hilton porque el comprador europeo tiene valores inferiores por el tipo de cambio al del consumo interno. Entonces, de esa forma nosotros podríamos agregar la bola de lomo, la nalga de adentro y la nalga de afuera, que es un corte para exportación, que en realidad es el peseto y la cuadrada juntos, que lleva tortuguita también. Bueno, pero lo importante sería eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a un animal le sacamos 20 kilos de corte Hilton, si portamos 4 cortes, bife angosto, cuadril, lomo
y bife ancho, exportamos solamente 20 kilos. Ahora, si pudiéramos exportar los cortes de la rueda, le tenemos que agregar 10 kilos por las 2 nalgas, 8 kilos por las 2 bolas de lomo, 18 más, y la nalga afuera, otros 8 kilos, 26 kilos más. Podríamos exportar 46 kilos a 50 kilos por animal. Necesitaríamos entonces 2,5 menos veces novillos que lo que necesitamos para cumplir la cuota Hilton. El menor consumo que por ahí tenemos en algunos meses se ve claramente. El cuadro de la izquierda es una frecuencia de consumo del año 2016 y el cuadro de la derecha es una frecuencia de consumo del año 2006 contra 2016. Esto está hecho por técnicos del instituto. Esto se lo reconozco, es un trabajo, el de la derecha del 2016, es un trabajo del ingeniero Bifaretti que le encanta hacer este tipo de chequeos, ¿no? ¿Dónde encontramos la diferencia? En que si miramos que consumíamos entre 5 y 6 días, entre todos los días, en el 2006 estábamos en el 29% de los encuestados, bajamos a 15%. 6 a 5 días de la semana estábamos en 17% en el 2006, bajamos a 19%. 2 días a la semana estábamos en el 13%, subimos al 19%. Y 4 a 3 días a la semana estábamos en el 32%, pasamos al 43%. O sea, consumimos menos días por semana carne bovina. Por supuesto, los que estaban en un día por semana deben haber sido los veganos o los vegetarianos, estaban en un 9%, también bajaron, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La carne vacuna ya no está sola. Tenemos unas cadenas que nos van acompañando de carnes. Hay 2 tipos de carnes. Una que es carne sustituta y otra que es carne alternativa. La carne sustituta, que llamábamos sustituta, era la carne aviar. Resulta que la carne aviar creíamos que iba a suplantar a la carne bovina. No, se sumó. Entonces llegamos a lecturas de la carne aviar, diferenciadas por el precio, de 45 kilos, pero hoy estamos en 40 kilos por habitante y por año. Fíjense en el cuadro de arriba, la parte de la derecha. La que tiene una gran oportunidad, que yo creo que es fenomenal, es la carne de cerdo, que viene creciendo y estamos en 13 a 14 kilos por habitante y por año de carne fresca. A eso sumémosle lo que consumimos de fiambres. Esta es una carne sustituta, porque esta sí ocupa el lugar, como le decimos nosotros en la jerga, ocupa el lugar en la parrilla de la carne de vacuna, la carne fresca de cerdo. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la diferencia de valor. Fíjense que esto es una relación que se hace, que hacemos nosotros para ir a hacer un seguimiento de las carnes. Fíjese que para comprar 1 kilo de carne de asado, la relación asado, necesitamos 3,4 kilos de pollo en abril de 2017. La carne de cerdo mucho tiempo estuvo por debajo, o sea, necesitábamos más más asado que o sea, estaba invertida la relación. Hasta que comenzó a pasar por arriba del kilo de asado. Por supuesto, esto es pechito de cerdo, que es un corte emblemático y bien pagado. Habría que ver qué pasa con lo que le llamamos ahora chuletón, que se vende muy barato y que creo que es el que realmente va a ser un indicador importante. Pero necesitamos más de 1 kilo de carne de cerdo para comprar 1 kilo de carne bovina, de carne de asado. ¿De dónde viene? Esto no tiene lo que ocurría en el año 2006-2007 con la producción de cerdo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque para producir 1 kilo de carne de cerdo necesitamos 3,5 kilos de alimento. Y para producir 1 kilo de carne bovina, en el mejor de los casos necesitamos, 7 a 7,5 kilos de materia seca o alimento, vamos a decirlo así. En el caso de los pollos, la relación es mucho mejor todavía porque hoy se necesitan 1,5, 1,8 kilos de alimento para producir 1 kilo de pollo. Entonces, no puede ser que la carne bovina valga igual que la carne de cerdo. No puede ser porque los costos son diferentes. Hay alguien que está capturando una rentabilidad fenomenal allí y no la está compartiendo. De todas maneras, esto está cambiando porque las grandes integraciones porcinas ya están penetrando con carnes frescas al ya no poder colocar más en el mercado de chacinados y embutidos, o sea, y competir, porque esos productores de chacinados y embutidos tienen la posibilidad de importar carne de cerdo de otros países que se engordan con maíz argentino y resulta que sale más barato mandar el maíz a Brasil y traer la carne hasta acá, en flete y en todo, que producirla con maíz nuestro. Bueno,
Yo creo que estamos cambiando esa historia, eso va a cambiar, las grandes integraciones hay que cuidarlas, o sea, tenemos que cuidar mucho el precio de la carne bovina, porque es la que le pone techo a las otras producciones. Si el precio de la carne bovina se derrumba en el mostrador, en la góndola, se produce un fenomenal quiebre en la rentabilidad de la producción avícola y de la producción porcina. Fenomenal, no van a tener con qué darle de comer. Se salvaron ahora porque los valores no crecieron, pero porque fundamentalmente el precio del maíz se mantuvo en valores razonables y un poco más bajos. Acá es más de lo mismo, los precios en la carne a nivel minorista. Sí, el cuadro de la izquierda es interesantísimo. Históricamente la carne vacuna se vendía más barato en las carnicerías que en los supermercados e hipermercados. Pero si ustedes miran, en marzo del 2017 se produjo un cruce de las fronteras. Se vende más caro en la carnicería que en los super e hiper. De hecho, el canal comercial carnicería es el 70 al 75% del canal de comercialización en carnes bovinas. Esto no es menor, trae una serie de elucubraciones que podemos hacer, porque si queremos cambiar el tipo de consumo de carne en Argentina, ¿sobre dónde tenemos que actuar? Sobre el señor carnicero, que es el que interactúa con el ama de casa y le propone la venta que él quiere. Pero pasamos a ver que se produjo el quiebre y, por ejemplo, el precio de venta de carne vacuna pasó a un promedio de 126 pesos en el caso de las carnicerías y en el caso de los supermercados e hipermercados, 123. Los hipermercados tienen el 25% del market share, o sea, tienen ahí capturado ese 25%. El nivel de retailación, como le llamamos ahora en Argentina, es muy bajo. Calculen ustedes que Estados Unidos tiene el 70% del canal comercial, es super hiper de venta de carne, ¿no? La Unión Europea, el 80%. Dinamarca, el 95% en retail, no en carnicerías, en super e hiper. China viene creciendo fuertemente, tiene una muy fuerte presencia de los supermercados en la venta de carnes. Y en China está ocurriendo otra cosa que está pasando en todo el mundo, la venta electrónica de carnes, con empaques diferenciados, con una cuestión importante que es un plazo de entrega del 40% de ese mercado, de esa retailación, el 40% lo entrega en menos de un día. O sea, la logística está muy ajustada. ¿Por qué está avanzando este tipo de comercialización? Porque la gente está aumentando su nivel, su poder adquisitivo, su ingreso familiar. En China va a haber la misma cantidad en el año 2020, según los pronósticos, va a haber la misma cantidad de hogares que perciben $35.000 anuales de ingreso familiar que en la Unión Europea. En la Unión Europea son 100 millones de hogares. En China van a ser 102 millones de hogares que van a percibir más de $35.000 de ingreso familiar. Van a tener plata, pero ¿por qué tienen plata? Porque trabajan mucho, no tienen tiempo después de pasar por el supermercado, por eso es el crecimiento de estos sistemas de venta online. No es una cuestión menor pensar en que allí va a haber una evolución. De hecho, Argentina está lejos, tenemos un nivel de participación de los supermercados muy bajo y de la venta electrónica muy baja también, porque también tenemos problemas y costos muy altos en lo que llamamos el packaging. Nosotros no tenemos packaging. Para utilizar ese tipo de venta tenemos que tener packaging con atmósfera controlada, con una serie de cosas que es importante. Y por supuesto tenemos que tener un valor más alto, el consumidor dispuesto a pagar un valor más alto por ese tipo de producto que en otros países sí lo están. ¿Qué es lo que pasa con la suma de carnes? Y ya ir terminando con esto de las carnes, bueno, allí ustedes ven que estamos cerca de los 120 kilos, esto tiene datos hasta el año 2014, pero nos mantenemos allí. En la canasta de carnes estamos en valores cercanos a los 120 kilos por habitante y por año. Estados Unidos tiene 119,9 kilos. Nosotros estamos casi igual que Estados Unidos. La Unión Europea tiene 70 kilos por habitante de canasta de carnes. Para que ustedes tengan una idea de cuánta carne consumimos. Y por supuesto, la carne bovina viene descendiendo a partir del año 95, se estabilizó alrededor de los 60 kilos y baja y sube alrededor de los 60 kilos. Van a ser más prolongadas las caídas y las subidas. Van a ser
las caídas y las subidas. Se nota mucho, tenemos datos a partir del año 80, esto del Ministerio de Agroindustria, o de Agricultura y Ganadería en realidad, de la carne de pollo que viene creciendo fuertemente y ahora la curva en amarillo, que es la de la carne porcina, que comenzó su lento crecimiento y yo creo que va a seguir creciendo. Esto es interesantísimo, es un relevamiento que hicimos, empezó hace poquito en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna y que da resultados realmente asombrosos. Resulta que en Rosario y en Córdoba pagamos el asado más caro que en el norte, fíjense, Capital Federal, Gran Buenos Aires Norte, Gran Buenos Aires Oeste y Gran Buenos Aires Sur. Le ganamos a los porteños. Los rosarinos y cordobeses, en Rosario y Córdoba, pero es santafesinos y cordobeses le pagan más por el asado. Esto hay que hacer un análisis más profundo, pero tiene unas cuestiones muy interesantes y es que la concentración de la venta de los frigoríficos exportadores se realiza muy fuertemente en Buenos Aires y eso tiende a bajar los precios de los excedentes que tienen para el consumo interno, por supuesto, fundamentalmente asado, se realiza en Capital y Gran Buenos Aires. Por eso es que el promedio de precios es más bajo en esos lugares que en Santa Fe y Córdoba. De hecho, este es un dato todavía no analizado y es la primera lectura que hicimos. Y la idea del instituto es, ir luego que hagamos base en Santa Fe y Córdoba, ir ampliando este mapa de precios de la Argentina e ir llevándolo a otras capitales de provincia para tener una idea cabal de cómo se está moviendo el mercado interno y cuáles son las oportunidades, porque si existe una integración con el mercado interno, también existe una integración, creo yo, geográfica de diferentes puntos de la Argentina. Hay lugares donde se va a pagar más por algún tipo de corte de Argentina dentro del mercado interno, por algún tipo de corte que en otras áreas geográficas. Con respecto a los mercados, y ya está finalizando esto, vamos a ir más rápido. Bueno, los mercados, como ustedes saben, esa es una réplica de fiebre aftosa. La tengo, le mostraría el teléfono, que no sé dónde lo tengo acá. Sí, lo tengo. Tengo el mismo dibujito. Esto lo tengo como fondo de pantalla porque me quiero acordar todos los días de la fiebre aftosa. No quiero olvidarme. Lo sigo a mucho Ignacio Iriarte, que siempre termina en sus editoriales de no se olviden de la aftosa. Miren, el mercado mundial de carnes cambió muchísimo a lo que era la década del 90 o las primeras etapas del siglo XXI. Tenemos un circuito aftósico, que es donde hay países que no son libres de fiebre aftosa, y un circuito no aftósico. Y dos teorías, una de riesgo mínimo y una de riesgo cero. La de riesgo mínimo es la que aplica la Unión Europea, que permite el ingreso de carne de países libres de aftosa con vacunación, y esto permite, por supuesto, con ciertas condiciones, sin hueso, sin ganglios y madurada y con un pH por debajo de 5.9. Hace 50 años que estamos exportando a la Unión Europea de esta forma y no ha habido un solo brote de fiebre aftosa en la Unión Europea que sea adjudicable a un virus o una cepa de virus originada en Sudamérica. Todos los brotes de aftosa que tuvieron en la Unión Europea le entraron por Asia, especialmente por Turquía. Con respecto a riesgo cero son aquellos países donde el ingreso de carne se permite solamente desde países libres de aftosa sin vacunación. Pero hay una cierta flexibilización que nos permite ilusionarnos. Primero todo Estados Unidos, pero está Japón y Corea. Corea está un poco más flexible. Japón, yo creía que no estaba flexible, pero después de la última visita del presidente Macri a Japón, parecería como que la cosa va cambiando y que van a reconocer, principalmente van a cambiar su mentalidad a no todo el país, sino a regiones. Con lo cual podríamos tener una muy buena oportunidad para la Patagonia, que es la que primero va a entrar, porque de hecho la Patagonia es libre de aftosa sin vacunación y hasta ahora no tenemos nada. Por eso es la gran discusión que la mitad del país, tres cuartos parte del país dice que hay que levantar la barrera que va a la Patagonia, porque hay países que nos discuten, que nosotros le queremos pedir que nos dejen entrar carne con hueso, y ellos nos dicen, si vos mismo no dejás entrar carne con hueso a la Patagonia, ¿por qué, que sos libre de aftosa sin vacunación, por qué me lo pedís a mí? Eso es tres cuartos del país. Está el otro cuarto, que es la Patagonia, y que ha generado un negocio
se ha generado una especie de microambiente, un ecosistema especial, en el cual hay muy pocos frigoríficos y muy pocos ganaderos, pero hace poquito estuvimos en unas jornadas del INTA en Viedma, en el Valle Inferior del Río Negro, donde hay muchísimo desarrollo de pastoreo bajo riego en la zona del Valle Inferior del Río Negro. Son ecosistemas diferentes. Yo no voy a entrar en la discusión porque si ustedes están de este lado de la barrera van a querer entrar para el otro lado y los del otro lado de la barrera van a decir no me arruiné el negocio porque si abre Japón puedo colocar cortes en el Japón, tengo una planta, y puedo llegar a construir la cantidad de plantas que quieran porque la rentabilidad de Japón es altísima. Para que ustedes se den una idea, cuando estábamos abiertos para Estados Unidos, que esperemos sea pronto nuevamente, en el año 2000, la lengua, que es considerado un músculo por los americanos, se podía exportar a Estados Unidos. Y se vendía a valores de 8 a 9 mil dólares la tonelada a Estados Unidos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa hoy? Se vende a 4 mil dólares máximo, 5, no más de eso. La mitad del precio que compra Estados Unidos. Ahora, ustedes dicen, ¿y los americanos qué hacían con la lengua propia? Se la vendían a Japón a 16 mil dólares. Son fantásticos negociadores. Eso es lo que ocurre, digamos. Los valores son muy interesantes. Bueno, avanzando un poquitito y vamos rápidamente a recorrer un par de cuadritos. La República Popular China se ha transformado en el principal mercado para la Argentina en volumen, con un 39%. Lo sigue Chile, que se recuperó con un 15%, y bueno, y hay otros países ahí que están por debajo. Pero lo importante de esto es que China se ha transformado en el principal mercado en volumen. Y también, esto lo vamos a pasar, es lo mismo que el cuadro, y lo mismo que en precio. Fíjense que ustedes, allí tenemos un cuadro de agroindustria en el cual tenemos 16.500, estamos exportando mensualmente mucho más toneladas que el año pasado, 21.000 fueron en mayo. Yo tengo una lectura ahí que no la tengo confirmada de junio, que estuvo abajo, cerquita de los 20.000 toneladas, lo cual nos hace pensar de que probablemente tengamos una mejor performance exportadora que el año pasado. Por productos exportados, si China es el principal importador de carnes argentinas, es razonable que casi el 60% de las carnes exportadas de Argentina salgan en forma congelada porque es la única forma que China está permitiendo el ingreso. En valor, lo vamos a ver aquí. China tiene en variación, aumentó en la cantidad de dólares ingresados un 38% China. Alemania bajó un 19%, pero perdió el primer lugar. Los alemanes, a pesar de comprar pocas toneladas, en valor eran los que más importaban. Chile creció un 33% y Israel cayó un 16% en ingreso de divisas. Yo lo que quería notar es que Rusia, ustedes lo ven allí, es muy poquito lo que creció en valor las exportaciones a Rusia. Rusia es el otro gran jugador importador de carne. Si uno es China, el otro es Rusia. Rusia hoy por hoy está muy deprimido porque el precio del petróleo lo ha tirado muy abajo y les quitó poder adquisitivo y no tienen plata para comprar carne. Pero no tienen producción de carnes y son una aspiradora de carnes también. Fíjense que lentamente parecería dar indicios de recuperación. Con respecto a lo que es precio FOB promedio, sí. Ahí sí los países europeos se llevan en términos absolutos los valores más altos, pero con una caída importante. Por ejemplo, Alemania tiene una variación del 2017 contra el 2016 de una baja del 12%, los Países Bajos el 1,7% y Italia bajó el 13%. Pero miren ustedes lo interesante, cae el valor FOB individual de Alemania, pero aumenta el de Chile, y aumenta el de Rusia 17%. A pesar de que es muy poquitita la participación, ya empezó a moverse Rusia. Yo me ilusiono con que Rusia vuelva a competir, pero no porque me importa tener un mercado más, es un mercado abierto. Pero cuando Rusia está presente, China eleva sus valores por arriba de los de Rusia, inevitablemente. Ahí está lo que hablábamos de promedio por tonelada exportada, más o menos es alrededor de los 4.800 dólares la tonelada. Esto es porque hay una fuerte presencia del mercado chino. Expectativas. Bueno, las expectativas fundamentalmente, y ya termino, son el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que se está negociando, se está firmando un preacuerdo, aquí hay una fuerte presencia de agroindustria, hay una fuerte presencia de Cancillería y un apoyo muy fuerte
del Gobierno Nacional para lograr el Tratado de Libre Comercio con 0% de arancel. No va a ser rápido porque hay resistencias dentro de la Unión Europea al ingreso a dos productos sensibles para ellos, carne y bioetanol. Carne fundamentalmente impulsado por 3 países: Francia, que es el principal productor de carne en la Unión Europea; Irlanda, que se queda colgado del pincel si se produce el Brexit, porque el 90% de la carne que se produce en Irlanda va a parar a Gran Bretaña, y si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, no pueden, van a tener que negociar en bloque y va a ser muy complejo para ellos; y Polonia, que es el otro gran productor de carnes en la Unión Europea. Pero de todas maneras, la decisión del Mercosur está encaminado. Ellos están apurados por cerrar algún tratado de libre comercio con nosotros gracias a la política exterior proteccionista de Estados Unidos y de Donald Trump. La otra expectativa muy importante es Estados Unidos, que nos abra Estados Unidos, y la apertura de Estados Unidos nos permitiría ingresar en una cuota de 20.000 toneladas, pero no solamente la apertura de Estados Unidos, y eso lo habrán escuchado, es importante por Estados Unidos en sí, sino porque la apertura de Estados Unidos nos permite ingresar a otros mercados que nosotros los podemos utilizar como nichos y que son muy buenos. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Jamaica paga por el rabo $8.000 la tonelada. Nosotros hoy estamos comerciando el rabo fuera del mercado interno en $3.000 la tonelada. Es un nicho así chiquitito, pero es una muestra de lo que puede lograrse cuando abramos Estados Unidos. Por supuesto, luego viene el gran gigante asiático, China, que estamos negociando el ingreso de carnes enfriadas de alto valor, carnes con hueso de alto valor. Las negociaciones con China llevan años, probablemente algún representante de agroindustria aquí se los puede explicar muy bien, y probablemente las menudencias. La cuestión es que es mucho más difícil, pero también tenemos un mercado muy vasto para entrar, para ver, para que se desarrolle, que es el sudeste asiático. En el sudeste asiático ya estamos presentes en Singapur, en Malasia, en Filipinas, en Vietnam, en Tailandia. No estamos presentes en en Indonesia, que tiene, escuche bien, 270 millones de habitantes. Es un coto de caza de los australianos. Y consumen 2 kilos por habitante y por año de carne bovina y 12 kilos de proteína animal por año. Y van a crecer al mismo ritmo de China. Indonesia es el tigre asiático que sigue a China. O sea, no es un mercado para despreciar. Por supuesto, tiene sus bemoles. Es un país musulmán y muy ortodoxo. O sea, el tema del rito halal es muy importante para ellos. Creo que van a exigir plantas específicamente dedicadas a la faena y producción para ellos. Otros mercados que aparecen, en Medio Oriente y Noráfrica, que se van a ir desarrollando lentamente, ya estoy, la última. Corea, que se están en negociaciones, y Japón, como les contaba antes. Bueno, creo que acá esta era la última. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Jorge.